Bueno, hay proyecto ya aprobado por el Consejo de Ministros de presupuestos, de ingresos y ley de gastos públicos, creo que así era que se llamaba antes. Tendré que un poco ahora ver, como dice, el know-how de presupuestario. Y por supuesto yo le dije al ingeniero Carán que viniera a ayudarnos, no solamente a mí, sino a los amigos televidentes de aquí fuera del país, a entender un poco esta pieza presupuestal. Él tiene dos roles, él es un técnico reconocido, pero hay que decir también que es un dirigente político para que, ¿verdad?, entender cuáles son los dos roles, y él en esas dos dimensiones pues podría analizarlo, porque el presupuesto no deja de ser, es un instrumento político de desarrollo a corto plazo que tiene que ver con la visión política de quienes gobiernan. Es así, ¿verdad, No, ingeniero? claro. ¿Eh? La definición elemental de presupuesto es que es la la expresión financiera de políticas y programas gubernamentales. ¿Cómo no? ¿Cómo Así no? que, ¿Qué le parece a usted esta pieza anunciada por el Ejecutivo? Y entonces un poco veamos cuál es la diferencia con el que se está ejecutando ahora. ¿Cuál es su visión por lo que usted ha visto? bueno, ante todo hay que aclarar que lo único que uno tiene son notas de prensa Nota de del prensa, así es. Ministerio de Hacienda y de la Dirección del Presupuesto. Un instrumento tan serio como el presupuesto, que bueno, para dar una idea, son 2 tomos y tienen 700 y 800 páginas, incluyendo los anexos. Requiere un estudio más exhaustivo antes de dar una opinión precisa. Pero lo que hasta ahora se tiene, a mí me preocupa mucho porque refleja como que el gobierno ha perdido un poco el sentido de las proporciones No me o de diga. la proporcionalidad. Por ejemplo, el presupuesto de gastos del gobierno central es un crecimiento de un 16% con relación al del año anterior. Sí, 16%. y el presupuesto general del Estado, incluyendo los organismos autónomos, estamos hablando de un 23% de crecimiento del nivel de gastos. Bueno, si hubiera una proyección de ingresos concomitante, par y paso, proporcional, uno no tendría motivo de preocupación, pero resulta que los ingresos corrientes del Par y Estado, paso es al peso a mismo tiempo, peso, al mismo sí, tiempo, y recibo tanto y puedo gastar ese mismo tanto. sí. Pero resulta que los ingresos del Estado, bueno, históricamente se han observado que están creciendo, qué sé yo, un 9%, con una economía creciendo casi al 7%, que era lo que teníamos hasta el año pasado. E incluso Porque ahora, ahí siendo más optimista, se podría llegar a un a 5, un ¿verdad? 5. Bueno, el reconocimiento del 4,5% llegaría a 5. Pienso que ahora con los fenómenos atmosféricos que van a requerir mucha inversión, podría recuperarse un poco el nivel de crecimiento económico, pero no tanto como antes. Y sobre todo porque no se sabe cómo el gobierno va a financiar todas esas reconstrucciones que son necesarias hacer en este momento, y si para financiarlo va a tener que recortar otras partidas o va a recurrir a más endeudamiento o a otra forma de financiamiento, como pudieran ser las maquinitas de producir dinero en el Banco Central. Pero ya eso no es posible. Bueno, ya es muy difícil ahora. Pero te decía que los ingresos en el mejor de los casos han crecido un 9%, que es prácticamente igual a la sumatoria del crecimiento de la economía más la inflación. Mala inflación. Pero resulta que ahora, Es el crecimiento vegetativo de la economía. vamos a decir así, vamos a decir que es el crecimiento vegetativo, pero así se ha comportado estadísticamente, Sí. por lo menos en lo que va de año 2017 con relación al 16. Por supuesto, si tú incrementas yo me tomé la libertad de proyectar cómo va a terminar el año, le apliqué una tasa de crecimiento proporcional de los ingresos, proporcional a la economía. Es decir, si los ingresos crecían un 9 con la economía creciendo un 7, pues con la economía creciendo un 4,5%, los ingresos es lógico que esperar que sean menores. Me dio un cálculo aproximado entre 6 y 6,5%.
y me permitió tener un número para disponer los ingresos, que fue aproximadamente 600.000 millones de pesos en el presupuesto general del Estado. Si tú lo comparas con los 814.000 millones postulados, estamos hablando de una necesidad de financiamiento de 214.000 millones de pesos, que es aproximadamente 4.500 millones de dólares. Pero para terminar con la parte de la proporcionalidad, no tiene sentido que el presupuesto general del Estado crezca un 23%, con ingresos creciendo a un 9%, o a un 6,5%, que es 4 veces, y que el presupuesto de gastos del gobierno central sea un 16%, con un crecimiento de los ingresos de la misma magnitud. De manera que no hay proporcionalidad no entiendo cómo el gobierno no maneja coherentemente esas posiciones. Entonces tendríamos que entrar en cómo el gobierno va a conseguir esos 214.000 millones de pesos. Esto sin contar los 700 millones de dólares que el consorcio de Brecht está solicitando para terminar Punta Catalina, que si como es el proyecto estrella, el proyecto insignia del gobierno, uno puede suponer que el gobierno va a complacerlo para terminar su proyecto. ¿Por qué? Pero quizás partan diferencias. Bueno, no creo, porque ellos están hablando de obras complementarias imprescindibles para que el proyecto pueda operar, a menos que el presidente Medina se rinda y diga: yo ya desistí, fracasé con mi proyecto estrella, no lo voy a poder terminar en el periodo, porque al fin y al cabo vamos a entrar en el año 2018, que es, nos aproximamos al Electoral, electoral totalmente. No, el electoral es el 19. Ingeniero, ya usted verá el activismo de las candidaturas ahora en el 18. Pero el asunto es dónde el gobierno va a conseguir 214.000 millones de pesos. Por impuesto, imposible. Esta no es una sociedad que soporta más una tributación mayor, y al contrario, lo que se impone es una flexibilización y una simplificación. Y si piensan, por ejemplo, eficientizar, hay mucha gente que han dicho que hay impuestos que que la eficientización en el cobro le permitiría... Pero la eficientización en el cobro requeriría una disminución de tasas y una simplificación de tasas, que en la cultura del gobierno actual no está en agenda, porque ellos siguen creyendo que si tú tienes tasas altas, tienes recaudaciones altas. Y mira lo que, digo, la experiencia reformista demuestra lo contrario, que tasas razonables, como por ejemplo el 10%, o como se bajaron los aranceles en la reforma del 92, permitió un incremento de los ingresos aduanales. Pero fíjate lo que está pasando este año con el ITEVIS. Bueno, el gobierno está cumpliendo más o menos sus metas de recaudaciones, pero por algunos ingresos extraordinarios, por fuentes de empresas y de ganancias de capital y sobreprecio. Pero el ITEVIS, que es uno de los que mejores refleja la evolución de la economía, está creciendo a un ritmo mucho más lento que el crecimiento ordinario de la economía. Por eso el Banco Central se vio precisado a liberar un poco el encaje y a bajar la tasa de interés para financiar, para auxiliar, para ir en auxilio, inyectar pesos dominicanos que activen la economía. ¿Cómo no? De manera que usted cree que no es una pieza realista. No, definitivamente no. A menos que el gobierno diga dónde va a conseguir los 214.000 millones de pesos. Porque descartado los impuestos, lo va a buscar mediante inorgánico. Yo creo que eso hoy es imposible con un sector privado tan activo y una vigilancia tan estricta como está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de nuevo vamos a los recursos externos. Bueno, en los recursos externos yo tendría que analizar dos cosas, ¿no? Primero, las opiniones reiteradas del fondo que insisten que el endeudamiento externo hay que anclarlo, sus palabritas eufemísticas. Anclarlo significa contenerlo. Y si estamos hablando de una necesidad de financiamiento de 4.500 millones de dólares, que no es que la deuda va a aumentar en ese orden, porque mucho de ese financiamiento es para pagar deuda vieja. Y entonces el monto de la deuda se va a compensar. Pero tú tienes un organismo, un fondo monetario que te da dictámenes, que te dice para la deuda,
Y esos dictámenes los leen los inversionistas antes de invertir te toman más cuidado. El otro ingrediente es las políticas norteamericanas vigentes. Estados Unidos influye en el BID porque tiene un escritorio, influye en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y estamos viendo cuál es la tónica e incluso las relaciones con el gobierno dominicano del gobierno norteamericano. ¿Cuáles son esas relaciones? Bueno, a juzgar yo creo que el gobierno dominicano debe explicar para evitar conjeturas perjudiciales a la economía, pero debe explicar qué fue lo que pasó en la reciente visita del presidente Medina a New York en ocasión de su viaje a pronunciar un discurso en la Asamblea Pero Nacional. fue relámpago, tuvo que venir rápidamente. Hay rumores que el gobierno debe aclarar y precisar, negar o explicar de que hubo reuniones con el presidente de Estados Unidos a lo cual el presidente Medina no fue invitado. Y tengo entendido que hubo 2 reuniones y que incluso los funcionarios del gobierno dominicano trataron de acercar, de lograr esa invitación y no lo lograron. Además, no te olvides que el presidente Trump hizo algunas referencias en la campaña electoral sobre República Dominicana y que funcionarios oficiales de alta jerarquía apoyaron antes y después de las elecciones norteamericanas la otra opción, la opción del Partido Demócrata. Entonces, no tenemos embajadores en República Dominicana. Entonces, no se vislumbra, no se percibe. Obviamente, todo esto estamos en el campo de la especulación, Sí, ¿verdad? pero hay Sí, muchas digo, cosas. con respecto a su reunión Bueno, o no, porque pero no hay ninguna versión oficial ni de parte. por eso y es parte. que el gobierno debería decir claramente qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo, porque cuando no se dice, entonces vienen las conjeturas y sobre todo todo tan extraño. Entonces, por supuesto, estos son señales que de alguna manera u otra tú tienes que ponderar. Y déjame decirte, el mismo maestro de la gente que está gobernando ahora, yo lo recuerdo porque lo oí en la campaña electoral del año 1982, cuando él decía que un buen político tenía que saber anticipar los acontecimientos, examinar el conjunto de situaciones que te rodean para poder tomar las decisiones correctas. Pero a lo que vamos con el presupuesto, tú no puedes decir que el clima para el financiamiento internacional a favor de la República Dominicana está tan halagüeño como hace algunos años. Por ejemplo, como cuando se creó en el grupo de los 20, aquellos 20.000 millones de dólares para activar la economía en ocasión de la crisis hipotecaria financiera de los Estados Unidos. Bueno, ahí tú decías, hay un clima internacional. Que hasta el propio Fondo Monetario Internacional en ese, creo que la primera vez en su historia que dijo gasten. Rompió sus esquemas. Gasten, ¿verdad? Sí, sí, por primera vez. Entonces, pero además de esa relación bilateral que no se ve que está en su mejor momento, el mundo internacional está complicado. Tenemos problemas ambientales, migratorios, militares. A veces uno oye tambores de guerra, que tú no sabes si, por ejemplo, los recursos internacionales van a priorizarse donde esos problemas sean más neurálgicos, o como el presidente Trump tiene la política de Primero América, no le dijo a la industria automotriz mexicana, no se vayan para México, háganme los carros aquí. Bueno, también le puede decir un día a los bonistas, que es lo que están manteniendo al gobierno, no, déjense de estar invirtiendo en países de afuera de aquí, inviértame aquí, que yo quiero animar mi economía, o tengo que activar mi industria de guerra, o lo que sea. Por eso pienso que es un presupuesto altamente riesgoso frente a un gobierno que no acabo de entender qué es lo que está pasando, porque está perdiendo ese sentido común de la proporcionalidad entre el crecimiento tan exorbitante de los gastos con un crecimiento moderado de los ingresos. Y obviamente usted dice que esto se produce en el contexto de un freno de la economía, que no se anticipa que, bueno, a menor crecimiento, obviamente los ingresos deberían ser menor, ¿verdad? Eso. Claro, sí, eso es evidente, no hay por qué dudar lo contrario. Te repito, puede ser que si
se resuelven los entuertos del financiamiento, si el gobierno revisa su política de gastos, que los reorienta o los reduce para reorientarlos, es posible que como acabamos de sufrir una gran calamidad con estas tormentas, y eso tiende a provocar nuevas inversiones. Si esos gastos, si esas inversiones se efectúan bien, pueden animar la economía. Lo que uno tiene es reparos y aprensiones de que se van a efectuar conforme el librito de prioridades y de calidad del gasto. Pero ahí están las prioridades, ahí hay emergencias que puentes hay que hacerlo, ahí hay emergencias que gente que perdieron sus casas, el Estado tiene que buscarle una solución, ahí hay emergencias que inundaciones ahogando agropecuaria, producción agrícola y pecuaria, hay que ir a dar la mano. Claro, pero ahí hay gente que perdieron sus negocios que el gobierno a través de instancias de MIPYMES tiene que darle la mano a esa gente. Pero me refiero a la prioridad y calidad del gasto porque también uno está viendo que en la euforia medio populista, ¿no? Se está hablando de que hacer los muros en tal río para evitar que inunden los pueblos aledaños al río. Pero lo que tenemos que evitar primero es que el agua tenga esa creciente, y para evitar esa creciente hay cosas elementales como, por ejemplo, preservar la foresta o reforestar, encauzar aguas arriba para que no lleguen abajo. Y todo eso claro, quizás eso sale más caro y con más pero tiempo. Más duradero, eso es así. Sí, eso más es duradero y más definitivo, porque tampoco vamos a tener tormentas como lo que hemos tenido todos los años. Lo que nosotros tenemos que hacer es asimilar de que esto va a seguir sucediendo de tiempo en tiempo y prepararnos para ello. Entonces, porque también de repente, y vuelvo al ejemplo de la calidad del gasto, se ha evidenciado cuántos emplazamientos inadecuados han sufrido en estas inundaciones, hospitales, escuelas, apartamentos, que muchos de ellos durante los debates sobre su localización se le advirtió al gobierno no construyan ahí, porque eso con la primera lluvia o la primera inundación van a quedar arrasadas. Bueno, ahí la tenemos. ¿Cómo no? Solicito el permiso del ingeniero Guillermo Carán. Ustedes ven que es un versado en economía y en política mucho más, doctrinario por demás. Vamos a un corte y regresamos ya con la parte complementaria de esta entrevista.